de la mañana con 56 minutos. Bueno, lo revisábamos en nuestras claves del día, Robert, de esta votación que terminó pasada la medianoche en el Senado y que tiene relación con la reforma de pensiones, que si sigue avanzando tal como se ha estipulado y tal como se lo propuso el gobierno, esto ya podría ser ley desde el miércoles, si sigue avanzando tal como se ha hecho hasta ahora, porque anoche el Senado aprobó en general este proyecto que reforma el sistema de pensiones, una iniciativa que, tú lo decías, necesitaba 26 votos y recibió el respaldo de 40 senadores y el rechazo de 7 de ellos, que ahí cada uno en este debate expuso sus argumentos de el por qué el rechazo, el por qué el apruebo, pero la mayoría destacó la forma en la que se pusieron, la que pudieron y lograron ponerse de acuerdo para sacar adelante esta reforma que en algunos casos ha sido criticada, en otros casos, cierto, ha tenido críticas positivas, pero sigue avanzando. Entonces, si todo sigue tal cual, ya podría ser ley el miércoles. Mira, ahí teníamos las imágenes pasada la medianoche en el Senado, donde varios ahí de los impulsores de esta ley se abrazaban, satisfechos por el logro obtenido. Esto ocurrió pasada la medianoche, donde se tenía previsto sesionar ya después de las 12, ¿no? Tras 2 acuerdos alcanzados en las comisiones de Trabajo y de Hacienda, los senadores tenían esta tarea de procesar los 2 extensos informes en sus respectivos, en las respectivas comisiones de Trabajo y Hacienda. Tenían uno de 700 páginas y otra de 500 carillas. Y luego la idea de legislar la reforma fue aprobada, como bien decías, Mane, por 40 votos a favor. Y ojo, esto es importante porque el apoyo fue desde el Partido Comunista hasta la UDI, sí, con 7 senadores que se manifestaron en contra. Sí, vamos a revisar qué es lo que dijeron la ministra del Trabajo, Yanet Jara, también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el día de ayer, luego que se terminó esta maratónica jornada que, como les decíamos, terminó pasada la medianoche. Escuchemos cuáles fueron sus reacciones. Los temas provisionales en nuestro país llevaban más de una década estancados. Para nadie ha sido secreto lo difícil que ha costado. Pero creemos que hoy día una reforma que permite subir las pensiones a los actuales jubilados, a las actuales mujeres jubiladas, que además va a subir la PGU para todas y para todos, que va a incorporar a personas que estaban excluidas de la PGU, como aquellos beneficiarios de leyes reparatorias por violaciones a los derechos humanos, como Retic, Ballet y exonerados, que además incorpora las montepiadas de Diprec y Capredena, que no tienen pensiones por sobre la PGU y muchas veces tienen ingresos muy menores. Es una reforma que va haciendo justicia para que los adultos mayores puedan vivir un poco más tranquilos. En esta votación no ha habido 2 extremos, hubo solo uno, porque todos los senadores y senadoras de los partidos de gobierno, además de la democracia cristiana, todos apoyaron este proyecto. Eso creo que es una señal muy importante de cara al tercer trámite que nos espera en la Cámara de Diputados. Y vamos a llevar este proyecto cuando ya tenemos, a partir de aquí, un conjunto de noticias muy importantes para el país, para los 2.800.000 pensionados que van a recibir beneficios de este proyecto, para el casi 1 millón de mujeres que van a recibir la compensación por diferencial de expectativas de vida, por el más de 1 millón de pensionados que han hecho un esfuerzo de cotización y que van a recibir un reconocimiento a través del beneficio por año cotizado. Claro, esta es una de las mayores reformas que se ha hecho al sistema de pensiones en los últimos 40 años, y dentro de las voces detractoras, recordemos que recibió 7 votos en contra, 7 votos de rechazo por parte de los senadores. Hay quienes manifestaron que este no era un buen acuerdo para Chile, si bien hay cosas que mejoran, como el bono tabla, la licitación de cartera y el bono por año cotizado. Decían algunos que hay problemas graves porque se abre la puerta al reparto. ¿Cómo quedaría en este caso con esta reforma
la cotización adicional, que fue la principal piedra de tope en esta discusión, y es que el empleador va a cotizar el 8.5%, un 4.5% va a ir a una cuenta individual, el 1.5% a un préstamo de las cotizaciones al Estado para los actuales jubilados, el 1% va a ir a esta cuenta solidaria para las mujeres que cotizan menos, ¿cierto? Y el 1.5% a un seguro de invalidez que ya existe. Esa era la principal piedra de tope en esta discusión, en el que algunos consideraban que al abrirse la puerta al reparto no se trataba de un buen acuerdo y que no había que hacerlo a la rápida, porque recordemos que el gobierno se impuso como plazo poder despachar esta reforma antes del receso parlamentario que termina ahora, en enero, o sea, empieza ahora en enero. Entonces tenían hasta fines de esta semana para poder avanzar con esta reforma y así por lo menos está haciendo hasta ahora. Tenemos más declaraciones. Y quiero decir con mucha honestidad que creo que hoy día es un gran día para la política chilena, donde una reforma de pensiones de buena calidad, que permite aumentar las pensiones, tanto la PGU como también las pensiones de las mujeres, que no tienen ni un elemento de reparto, como desgraciadamente algunos han querido desinformar. Por eso quiero invitarlos a todos, que algunos transforman la política en una pelea de unos contra otros. Y casi, como bien decía un colega, el senador Coloma en la sala, decía, algunos creen que estar en desacuerdo fuese una virtud. Y yo quiero decirle a todos que lean el proyecto, que confíen que aquí hicimos un esfuerzo transversal. Cuando estamos de acuerdo en que tenemos que aumentar las pensiones, cuando estamos de acuerdo en que los ahorros son de los trabajadores, cuando estamos de acuerdo que tiene que haber un componente solidario para que efectivamente las mujeres y hombres tengan iguales pensiones con el mismo ahorro, es una buena noticia para Chile. Claro, bueno, existe consenso sí, entre, por lo menos en todos los partidos políticos, que las pensiones deben mejorar. ¿Quiénes eran los disidentes en esta...? ¿Quiénes votaron en contra? Sí. A ver. Dentro de Chile Vamos, el senador Carlos Kuchel de Renovación Nacional se transformó en el principal detractor de este entendimiento, y también contó con quien se alineó en la misma postura del senador Kuchel, fue Rodrigo Galilea, José García, Alejandro Kusanovich, Kenneth Pug y María José Gatica, quienes estuvieron en rebeldía también en esta reforma de pensiones. Otro de los descolgados también en la UDI fueron el senador por Arica, José Durán, quien rechazó la idea de legislar, y también ya no en Chile Vamos, sino que en los otros partidos de la derecha, como el Partido Social Cristiano, el senador Rojo Edwards y Carmen Gloria Aravena, también estuvieron en contra de esta medida. Bueno, veremos cómo sigue avanzando esta reforma y a ver si es que se logran cumplir con los plazos impuestos por el gobierno de poder despachar esto y que ya se transforme en ley a partir del día miércoles. Bien, cambiamos de tema, vamos a hablar ahora de la tragedia en el sur, el naufragio que terminó con la vida de 7 personas. Hablaron los sobrevivientes de esta tragedia. Recordemos que ayer, durante extensas horas del día, hubo una intensa búsqueda también de las personas que permanecían desaparecidas. Tú nos cuentas, Nico, detalles de esta búsqueda y también el relato de los sobrevivientes, un crudo relato de la tragedia ocurrida ahí en la región de Los Lagos. ¿Cómo estás, Nico? Hola, Nico, buen día. Hola Robert, hola Mane, ¿cómo están? Muy buen día. Sí, una tragedia de la que hay que seguir hablando porque si bien ayer ya terminaron los trabajos de búsqueda, ustedes ya lo decían, y ahí se terminaría por confirmar finalmente que se trataría de 7 las víctimas fatales finalmente de este accidente, pero también hay que quedar muy pendientes a lo que sigue el curso de investigación en este caso, porque ustedes recordarán el patrón en este caso del navío, el capitán de esta lancha, es quien está en calidad de detenido, imputado por ahora por cuasi delito de homicidio, de quien por ahora tampoco se ha podido revelar su identidad ni tampoco mucha información porque hay un curso investigativo, por supuesto, que todavía está en pleno proceso. Pero además de esto, también saber cómo se encontraban aquellos sobrevivientes y también saber cuál era la percepción de ellos a propósito de un hecho que hasta ahora ha sido catalogado en todo ámbito como una negligencia por parte de aquellas personas que estaban a cargo del traslado de las personas, de estos pasajeros a bordo de este navío, de esta lancha que sale desde Caleta Cóndor y finalmente tenía como destino llegar hasta
esta Bahía Mansa, pero aquí lo que después se fue revelando es que, por ejemplo, la capacidad máxima del navío era para 26 personas y habían 34 en el interior, lo que ya daba cuenta de un exceso en la cantidad de gente a bordo de este navío. Por otra parte, también algunos de los sobrevivientes, de los mismos pasajeros, ayer reclamaban, alegando de que no contaban con las medidas de seguridad para alguna eventualidad, por ejemplo, o alguna emergencia. Y sin duda todo esto queda reflejado en el llamado de urgencia y de alerta que ellos mismos empiezan a hacer una vez que ya empieza a ceder esta embarcación y terminan finalmente naufragando. Vamos a escuchar un ambiente que da cuenta del llamado desesperado para poder hacer llegar a los equipos de emergencia hasta el lugar donde finalmente ocurre este accidente. Bomberos, ¿cuál es la urgencia? Estamos aquí, estamos en el mar. ¿En qué? ¿Dónde es esto específicamente? Estamos en el mar. Ya, ¿cuáles son las coordenadas? Dícteme. Ya, coordenadas, 40 grados. Ya, 40 grados, 37 minutos, 58 segundos. Manden Ya. helicóptero porque hay mucha gente muerta que se está ahogando. Ya, caballero, nos vamos a contactar nosotros con la unidad de emergencia. Necesito que se mantenga atento a este teléfono, porque puede que se comuniquen con usted este número. Manden helicóptero. Qué terrible este relato, es desesperante y angustiante escuchar cómo quienes pudieron sobrevivir llamaban para pedir ayuda, porque, a ver, fue una situación y lo contaban estas personas dentro de su relato de quienes lograron salir con vida, ¿cierto?, de esta embarcación, que todo ocurrió en cuestión de minutos. Para algunos fue todo muy rápido, ¿cierto?, cuando el agua empezó a ingresar a esta embarcación, donde una de las principales hipótesis es que esto se debería a la sobrecarga de pasajeros que tenía esta embarcación. Lo decía uno de los familiares, ellos contrataron esta embarcación para un paseo familiar, eran 21 personas si no me equivoco, pero de vuelta en el trayecto fueron subiendo más pasajeros y eso quizás habría sido lo que desencadenó en este naufragio. Claro, es parte de lo que se está investigando, además de las medidas con las que debería haber contado, en este caso, una embarcación de esas características, que además también esto deja abierto un debate respecto de la gestión fiscalizadora que tiene que tener la autoridad respecto de estas embarcaciones, porque ayer aseguraban que estaban todas las condiciones respecto de alguna emergencia, que había, por ejemplo, la suficiente cantidad de salvavidas, por ejemplo, de los flotadores también, y lo otro también que se hablaba era de la actitud del capitán, quien de hecho en un momento ya cuando se vio en este caso con el agua ya en gran parte ingresada a esta embarcación, tuvo que admitirle, literalmente admitirle a los pasajeros que en este caso él tenía un problema con la embarcación, que se afirmaran, que podían accidentarse, y eso también da cuenta un poco del relato de algunos de los sobrevivientes que indican que incluso cuando ya la embarcación cede por completo y se empieza a hundir literalmente, el primero en lanzarse es el capitán, lo que también habla un poco respecto de la actitud de esta persona, entendiendo que quizás no estaba tan facultado para hacer este traslado o bien las condiciones no eran las óptimas. Vamos a revisar de hecho un ambiente donde una de las autoridades locales allá en la región de Los Lagos finalmente estaba dando cuenta de este hecho y es interrumpido por uno de los sobrevivientes quien lo increpa y le dice que claramente esta embarcación no contaba con las medidas, entre otras cosas. Que está en desarrollo y se va a desarrollar. Yo soy sobreviviente. El capitán que andaba ahí nunca dijo, mira, estas cuestiones que están aquí son los botes que tú vas a abrirlo y con eso te puedes salvar. Nunca. Pero eso es parte justamente... Nunca, pues yo estaba ahí. Amigo mío. Te muestro mi marca que tengo. Eso es justamente lo que tiene que investigar la fiscalía. ¿Y sabes quién los rescató a nosotros? Tiene que investigar los aquí. Toda esta gente de aquí. Los pescadores de aquí. Eso lo rescataron nosotros.